Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a analizar un versículo que sé que lo han leído mucho y posiblemente no lo hayamos entendido, pero vamos a ver las diferentes razones que hayan podido llevar a este personaje a hacer lo que nos dice aquí. Y este versículo lo encontramos en Génesis capítulo 35, verso 22, el cual nos dice de la siguiente manera. Aconteció que cuando Israel habitaba en aquella ciudad, subió Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, y de esto se enteró Israel. ¿Por qué Rubén cometió este acto y qué lo lleva a ello? Vamos a ver. Cuando analizamos la historia de Rubén y de su tribu, vemos que no eran como lo de Benjamín, que fueron violinistas, no eran como lo de Dan, que eran idólatras, y tampoco eran como lo de Efraín, que eran súper bélicos, le gustaba mucho la pelea. Pero cuando vemos este versículo y vemos cómo Rubén trató de ayudar a su hermano José para que no lo mataran y trató de apaciguar a sus hermanos, vemos qué clase de persona era Rubén, que era una persona tranquila, que era pacifista, pero ¿quién lo habrá llevado entonces a cometer este acto con esta sierva? Pues vamos a analizar un poquito su historia. Como ya sabemos, Rubén es hijo de Lea. Y conociendo la historia de antemano, que ya ustedes se la saben, de Jacob, las dos esposas, las dos siervas de sus esposas, vemos a Lea, al tener en sus hijos los nombres que le pone. Ahora sí mi marido me querrá, ahora sí mi marido me hará caso, ahora sí mi marido me amará. Y vemos entonces el sufrimiento de Lea, la madre de Rubén, como ya todos sabemos que Jacob amaba a Raquel, pero lo engañaron con Lea y se quedó con Lea para que le dieran a Raquel, etcétera, etcétera. Sin embargo, podemos decir, Rubén sabía esto. ¿Creen que le habría importado o su decisión hubiese sido diferente? Hay que observar. Por el versículo anterior vemos que Raquel muere y más adelante vemos nuestro versículo principal. ¿Qué me quiere decir esto? Pudiéramos pensar y analizar que luego de Rubén haber visto todo lo que ha pasado con su madre, cómo era menospreciada y lo mal que se sentía, y el único deseo que ella quería era que fuese amada y querida, tal vez Rubén habrá dicho, bueno, habrá pensado él, no es justo que después de mi mamá haber pasado tanto menosprecio, sufrimiento, y por fin se murió Raquel, que entonces ella pueda recuperar ese tiempo con mi padre, dormir en su tienda, que le preste atención. Mi papá venga y elija por encima de mi mamá, que es la principal, a la sierva de Raquel. Entonces él habrá dicho, bueno, me meto con ella, y entonces ya él no puede estar con ella, entonces tendría que estar con mi mamá. Eso es lo que nosotros pensamos. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos este versículo, vemos la historia ahí de las mandrágoras, que eran unas plantas muy medicinales y muy importantes. Vemos como Lea alquila entonces a su esposo, porque es que le tocaba a Lea, pero el hombre siempre estaba con Raquel, porque como ya ustedes saben, esa era la mujer que la amaba, y fue por Raquel que trajo esos 14 años completos, los 7 años más. Y empezamos con la pregunta, Rubén se habrá dado cuenta de la historia de que su papá amaba a Raquel y por ella trajo 14 años. Se habrá puesto la selva de Raquel ese poloche que diga, Tin Lea, la voy a apoyar, porque según nos dice el versículo, durmió con ella, no nos habla de violinismo, ni que fue forzada, no sabemos si Rubén también le explicó las razones desde el fondo de su corazón, y ella hubiera dicho, bueno, vale, te voy a ayudar. Y como nos dice la última oración, dice que de esto se enteró Israel. Hay otra versión que dice, y esto se dio a conocer en Israel. Según nos dice el espíritu de profecía, que pasaron dos hechos que le dolieron muchísimo a Jacob, y fue la muerte de su esposa amada Raquel, y también esto que todo el mundo se dio cuenta, cómo él se metió con su sierva. No sé si ustedes se recuerdan la historia de David y el Salón, que le voy a poner los versículos aquí, que David amaba a su hijo, Roberto lo amaba. Y a pesar de todas las cosas, siempre hubo oportunidad de reconciliación. Sin embargo, hubo un hombre, que le voy a poner el nombre aquí abajo, que se ahorcó, porque no hay paz para los malos, como dice la Biblia, que le aconsejó muchas cosas malas, y entre todas ellas le aconsejó a Absalón que se acostara con... Señores, los vehículos no me ayudan, estoy grabando y no me dejan. Entonces, eh, él se acostó con todas las concubinas y esposas de David. Y después de eso no había vuelta atrás. Esto es algo muy, muy grave.
Y así como le pasó a David con Absalón, pues vemos como Rubén perdió algo tan importante como su derecho a ser el primogénito debido a esta acción. Rubén no era malo, y si ustedes pues siguen su cronología, los hechos, ven que no era una mala persona. Sin embargo, pues por tener este deseo, ¿no?, de ayudar a su mamá, cometió este acto que ya sabemos que la Biblia condena. Por ejemplo, cuando mataron a el esposo de Dina, no, tampoco lo vimos disfrutando ni matando ni saqueando. Y usted sigue la cronología de Rubén y ven que Rubén siempre fue muy manso, muy tranquilo. Sin embargo, por este deseo, ¿no?, pues peleó algo muy importante como ser el primogénito, entre otras cosas. Como la Biblia nos sirve para reprensión, nos enseña qué no hacer y cómo no comportarnos, podemos ver que a veces, y que siempre, y que lo más probable es que cuando tenemos un buen motivo pero hacemos las acciones incorrectas, está súper mal. Posiblemente usted es una persona así, apasionada, que le guste defender, que le importen los demás. Sin embargo, sus acciones son muy importantes, porque las acciones traen consecuencias. Cuando tenemos el motivo correcto y las acciones inadecuadas, entonces nos va muy mal. Así que posiblemente usted quiera lograr algo, algo le impulsa a alcanzar el éxito. Y está bueno el motivo, ¿no? Pero las acciones posiblemente no sean las adecuadas. Así que analice un poquito la historia de Rubén, que tenía un deseo maravilloso de que su mamá fuera apreciada, de que Jacob le dedicara tiempo. Sin embargo, cometió algo muy malo, muy negativo. Nosotros sabemos ya que Lea no la pasó muy bonito. Y Rubén, que fue el primogénito, el primero, ya desde antes de que Jacob se casara con Raquel, nos imaginamos que ya le estaba nacido y se tiró todo ese espectáculo, pues habrá tomado esta decisión. Así que yo también le insto a ustedes que cuando somos apasionados, sentimos mucho y queremos resolver cosas, hacerlas de la forma correcta. Jacob le decía esas palabras proféticas a cada uno de sus hijos, ¿no? Pues empieza diciendo, mira Rubén, tú eres mi primogénito, tú fuiste el primero, pero le dice, mira, es que tú eres impetuoso como las aguas. ¿Qué es alguien impetuoso? Alguien que hace las cosas por impulso, que comete los hechos, pero no reflexiona. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que cuando nosotros hacemos cosas impetuosamente, cuando nosotros no reflexionamos en las consecuencias de nuestros actos, entonces tenemos esas consecuencias negativas. Rubén posiblemente no lo hizo con la intención de que le quitaran el derecho de ser primogénito, ni acarrear maldición, ni dolor, ni vergüenza para su alma. Él lo hizo pensando en su madre. Sin embargo, no fue lo adecuado, porque nosotros, los hijos, no podemos interferir en la vida de los padres. Y nos basta con tan solo analizar el nombre de Rubén, que significa Jehová me miró, quitó mi aflicción. Ahora sí, me amará mi marido. ¿Será que Rubén vivió todo este tiempo y mucho más a ser el primero y mirar toda esa situación, con ese dolor en su alma de que su papá le prestara atención a su mamá, de que no la menospreciara? Y en ese momento que Raquel muere, y entonces él ve, observa de cómo su papá prefiere a la sierva de Raquel en vez de a Lea, que es la esposa principal, y que no solamente la sigue menospreciando, sino que es bajarla de nivel. Es como una vergüenza porque él no puede elegir a la sierva Raquel antes que a Lea, pero habrá dicho, bueno, voy a aprovechar y voy a hacer esto para que entonces así mi papá pueda estar con mi mamá y le dé el tiempo y la importancia que se merece. Pues ya llegamos al final y esa fue nuestra conclusión. Pero si opinas diferente, entonces pon aquí tu comentario y gracias por ver.